todos y bienvenidos a este taller sobre autodestrucción creativa, la reinvención como estrategia. Permitidme que me presente, yo soy Eric Robina, el director de Industrias Creativas de ICEX, y creo que es importante señalar que el adjetivo creativas va sobre industrias, no sobre director, pero aún así han considerado desde ICEX que yo tendría que moderar este panel de autodestrucción creativa, supongo que por el nombre, ¿vale? Pero aunque yo no sea creativo, afortunadamente las empresas que están aquí conmigo sí lo son. Bien porque el sector así lo demanda, como por ejemplo Yadro o el Ganso Tintoremus, o bien porque para reinventarse, aunque seas un poco ingeniero, pues hay que ser un poquito creativo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, la reinvención como estrategia, ¿vale? Porque a veces para sobrevivir hay que atreverse a destruir lo que uno ha construido previamente. Y reinventarse o morir, ya sabemos todos que no es un tema novedoso, tiene tiempo, pero es recurrente. Decía el economista Schumpeter, que estoy seguro que todos habéis leído, hablaba de la destrucción creativa, cómo llega una innovación y esa innovación acaba con un sector, con una empresa, con una economía, porque sale algo nuevo, ¿vale? Es el proceso de destrucción creativa. Y el tema no es nuevo, pero evidentemente sí, como diría un periodista, es de rabiosa actualidad. Sobre todo si tenemos en cuenta ahora pues, la inteligencia artificial que nos va a obligar a todos a reinventarnos continuamente si no queremos acabar de patitas en la calle o como algunas de las empresas que a lo largo de la historia no han sabido reinventarse, como por ejemplo Kodak, que inventó la cámara digital, pero como competía con su negocio de carretes, pues lo guardaron en un cajón. Muy bien, Kodak. Blockbuster, que tenía 9.000 tiendas para vídeos, pero Netflix no lo vieron claro, pudieron comprar Netflix, pero no lo hicieron. Muy bien, Blockbuster. Nokia, que eran los reyes de la telefonía móvil hasta que llegaron los smartphones y ya, pues Nokia, evidentemente, ya sabemos que no es lo que era. O BlackBerry, quien no tenía una BlackBerry, oh, qué bonito, podemos mandarnos mensajes entre gente de BlackBerry sin pagar, hasta que llegó WhatsApp y BlackBerry desapareció. And so on and so forth, mucho caso de empresas. Para que no nos ocurra lo mismo que le ha ocurrido a esas empresas, estamos hoy aquí, ¿vale? Con estas cinco empresas. Que la situación nos obliga a cambiar, pues cambiamos. Pero la idea es, oye, vamos a replantearnos nosotros, antes de que llegue la innovación y nos barra, vamos a replantearnos qué podemos hacer para sobrevivir en el futuro. Para tranquilidad a todo el mundo, no vamos a hablar de las teorías de Schumpeter, nos cortaríamos un poquito las venas, vamos a hablar de casos prácticos, de por qué las empresas decidieron reinventarse, cuándo y sobre todo el cómo, ¿vale? Quiero que sea algo bastante práctico. Y contamos con 5 empresas. En primer lugar voy a ir con Mau San Miguel, empresa de bebidas 100% española, fundada en 1890 y líder del sector cervecero en España y con presencia internacional en más de 70 mercados. Nos acompaña hoy Elena Reviriego, que pido disculpas porque el cartel está mal, es directora general de Unidad de Negocio Internacional de Mau San Miguel. Está también Yadro, fundada en 1953, con una única fábrica en Valencia, de donde producen piezas de artesanales, combinan tradición y diseño, que es la marca española líder en porcelana artística. Está Cristina Ejido con nosotros, muchas gracias, directora global de marketing de Yadro. Nutai, empresa especializada en la integración de tecnologías como la robótica, visión artificial o inteligencia artificial, especialmente en el sector de la automoción. Está con nosotros hoy César Calabuch, director de internacionalización de Natui. Tintoremus El Ganso, una empresa de reciente creación, 2022, que produce tintes naturales, especialmente índigo, y que surge como spin-off de la conocida marca El Ganso. Está con nosotros Clemente Cebrián, cofundador de Tintoremus y previamente del Ganso. Y por último, pero no por ello menos importante, Murarte Global, empresa cuyo objetivo es transformar las ciudades en espacios más saludables, sostenibles y humanos, eso está muy bien. Algo que con la masificación de las ciudades y con el calentamiento global es más que bienvenido. Está con nosotros hoy Bea González, socia y directora de Marketing y Comunicación del Grupo Murarte Global. Y con ellos empezamos. Empiezo contigo, si te parece. Fenomenal. Porque, bueno, antes de empezar, perdonad, os voy a pedir, sí, que seáis más o menos breves en las respuestas, 2, 3, 4 minutos, que vosotros mismos os hagáis comentarios a lo que oís y que el público también esté pendiente, porque espero participación activa de todos vosotros, ¿vale? Que hagáis preguntas o si alguien quiere contarnos su historia, su experiencia de autodestrucción creativa, le dejo mi sitio y nos lo cuenta, ¿vale? En fin, dicho todo esto, comenzamos y ya me siento, una vez hecha la presentación. Pues nada, quiero empezar contigo
porque yo creo que Mau San Miguel tiene la historia de autodestrucción creativa más curiosa de todos. ¿Cuántos conocéis los que estáis aquí a Mau? Levantad la mano los que conocéis a Mau. Evidentemente, o vives en Marte o conoces, hay un señor que no la ha levantado de vivir en Marte, pero todos los demás la conocen. Pero ¿cuánta gente conoce que el inmigrante alsaciano Casimiro Mau llegó en 1850 a Madrid y fundó una fábrica de hielos y de pinturas, pero que el objetivo era montar una fábrica de cerveza más tarde, algo que hizo su viuda y sus hijos? Levantad la mano los que sabéis esa historia. Pues como eres solo tú, la groupies de Mau y nada más, pues empiezo contigo, ¿vale? Genial. En fin, 135 años de historia, no hace falta remontarnos al principio, pero bueno, algo más reciente. ¿En qué momento de la historia reciente de Mau tuvo que reinventarse? ¿Fue una crisis, una oportunidad, una intuición? ¿Qué decisión tomasteis y cómo superasteis las dificultades, especialmente las internas? Gracias, Elena. Pues nada, muchas gracias, Eric. Como bien dices, Mau se ha reinventado pues durante 135 años de historia, ¿no? Comenzamos, yo diría que la reinvención está en nuestro ADN desde los comienzos y sigue estando. Comenzamos siendo una fábrica de pinturas en 1890 y hoy somos la cervecera líder en España, ¿no? Tenemos una cuota de producción en España del 31% y además somos la cerveza más líder española cuando salimos fuera de España, ¿no? Entonces creo que durante esos 135 años hemos llevado a cabo muchísimos cambios, muchísimas etapas de superación, de adaptación, de cambios culturales que son muy interesantes. Y me gustaría compartir con vosotros 3 ejemplos claros de momentos en los que nos hemos reinventado Mau San Miguel. El primero es el desafío internacional. Nosotros somos una empresa 100% española y, claro, pues éramos una empresa local, muy basada además en Madrid y vendiendo en España. Cuando nos convertimos en líder, para seguir creciendo, obviamente, tenemos que diversificar nuestro negocio y decidimos que queremos hacer una gran apuesta internacional. Pero claro, eso implicó un montón de cambios, no solo culturales, que luego os hablaré de ellos, sino que tuvimos que también mirar fuera y un hito clave en esta internacionalización fue la compra de San Miguel. San Miguel era una empresa que, si recordáis el eslogan que tenía San Miguel en el año 2000 aproximadamente, que es cuando la compra Mau, el grupo Mau San Miguel, pues decía San Miguel, donde va triunfa, ¿no? Era una empresa con una vocación y una marca con una vocación exportadora muy pionera en España y a nosotros nos ayudó un montón para diseñar esa estrategia de salir fuera, ¿no? Con San Miguel hemos conseguido ser, a día de hoy somos líderes en Reino Unido, por ejemplo, y desde ahí hemos hecho un viaje en toda Europa, pero muy basado en ese espíritu pionero inicial que tenía San Miguel, ¿no? Otro hito muy importante ha sido el construir, para salir fuera, construir alianzas estratégicas. Muchas veces, sobre todo cuando estás presente como nosotros en más de 70 mercados, tienes que apoyarte en partners externos. Y nosotros, quizás la alianza estratégica más clave que tenemos ahora mismo es la que tenemos con Avinbev, que es el cervecero número 1 del mundo, con marcas muy importantes como Corona, Budweiser, etcétera. Pero en el pasado hemos tenido también alianzas, por ejemplo, con Carlsberg o Basteiner, cerveceros internacionales muy relevantes que nos han ayudado a entrar en los mercados de una forma, pues con el mismo músculo que tiene Mau aquí, que todos la conocéis y espero que seáis todos consumidores de nuestras marcas, pues con ese músculo hemos llegado, por ejemplo, en Reino Unido a través de Carlsberg en el pasado, ¿no? Hay otro hito importante dentro de la internacionalización que la seguimos teniendo muy presente en nuestra estrategia internacional y que fue clave cuando salíamos fuera, que es, de repente ya no es el consumidor español al que nos dirigimos, no necesariamente los gustos son los mismos y tenemos que innovar desde ese nuevo consumidor. Y hemos hecho en el pasado, y seguimos haciéndolo, innovaciones desde el conocimiento absoluto de un consumidor y productos que no hay en España o que no se han lanzado en España hasta más tarde. Por ejemplo, San Miguel Fresca, que probablemente la conocéis todos, es un lanzamiento que nace hace unos 10 años en Reino Unido por una necesidad del consumidor del Reino Unido y luego acaba viniendo a España y a muchos otros países, ¿no? Esa parte de la innovación es muy importante. Y luego os diría un tercer hito muy relevante cuando sale una empresa española como nosotros, 100% española, sale fuera de España, es que tienes que cambiar internamente 100% tu cultura.
Y en eso os diría que todavía estamos en el proceso, y eso que llevamos más de 30 años viendo fuera y somos esos líderes, ¿no? El 60% de la cerveza española que se vende fuera de España es de una de nuestras marcas, ¿no? Pues aún todavía tenemos asignaturas pendientes en de verdad transformar nuestra cultura interna de todo el equipo hacia una mentalidad 100% internacional. Tenemos un calendario de iniciativas muy interesante y hacemos también viajar mucho a nuestros equipos fuera e incluso con oportunidades internacionales, pero ya digo, conseguir esta cultura global es siempre un reto. Y dentro de esta parte de reinvención, y ya soy breve, que me estás mirando, soy muy breve, creo que hay otro hito que simplemente lo quiero mencionar, que nos obligó a todos a reinventarnos, ¿no? Ya no es en la parte internacional, que también lo llevamos a cabo, que fue la pandemia con el COVID-19. Está claro que ahí nos tuvimos que reinventar todas las compañías, pero sí os aseguro que en Mau San Miguel especialmente, porque tocó de lleno a la línea de flotación de nuestro negocio, que es la hostelería. En el 2020 la facturación de la hostelería en España cayó a la mitad. Y ahí pusimos en marcha de forma muy ágil y como líderes de la industria un plan que llamamos Somos Familia, pues con una dotación presupuestaria enorme que obviamente impactó en nuestro EBITDA, pero que ayudó a reabrir con muchas medidas a la hostelería. Y esto para mí es un aprendizaje de cómo transformamos una crisis en una oportunidad, porque realmente desde ahí hemos conseguido una alianza aún más potente que la que teníamos con nuestros socios hosteleros. Y luego simplemente que tenemos un reto permanente en el que estamos a día de hoy también con una agenda y una ruta muy clara, que es adaptarnos permanentemente a las nuevas tendencias de consumo. Y ahora mismo hay una tendencia entre los jóvenes a menor consumo de alcohol, que nos lleva a diversificar nuestro portafolio, a pensar en cervezas sin alcohol. Somos líderes y hemos sido pioneros creando, por ejemplo, Mau 00 tostada, ¿no? Y esto lo hacemos también a nivel internacional. Así que creo que, Eric, eso, una historia de inversión. Me callo. Ahí luego turnos de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Elena. Estar hablando de la cerveza fresquita con el calor que hace aquí, no sé si sienta muy bien, pero bueno. Oye, pasamos a Lladró. Muchas gracias. Pasamos a Lladró, también empresa conocidísima por todos. Todos en nuestras casas tenemos una figura de porcelana de Lladró, y si no es en nuestras casas, nuestros padres o nuestros abuelos, seguro. Tú también, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Además, hoy en día realmente la variedad del catálogo de productos que tiene Lladró es muy diverso, y yo siempre digo que hay un Lladró para todo el mundo. Y si te conociera un poco más, sabría cuál es tu Lladró, ¿vale? Porque realmente la variedad a mí una ahora lámpara mismo de esas que hacéis tan bonitas no está mal, ¿no? Me encaja, sí. me encaja. Sí, sí. En fin, oye, después de más de 70 años de empresa y 2 generaciones de consumidores, Lladró ha sufrido una completa metamorfosis. Y todo esto lo habéis hecho sin perder vuestra esencia de diseño y calidad. Entonces, ¿cómo se reinventa una marca como Lladró para hablar de las nuevas generaciones sin perder la esencia? Bueno, como bien dices, la transformación de la marca ha sido enorme, un proceso muy largo que, bueno, yo personalmente llevo más de 15 años en la empresa y llegué ya con este inicio de transformación. Es una empresa que tiene 70 años de historia, como bien has indicado, que en sus primeras décadas creció muchísimo a través principalmente del mercado americano y después, bueno, con un proceso de internacionalización enorme. Hoy en día estamos en 120 países, pero sí que es verdad que en esos inicios, con una estética muy marcada, con un creciente o muy ligada al coleccionismo, y principalmente en Estados Unidos, llegó un momento en el que, por supuesto, los gustos cambian y era necesario llevar a cabo una transformación. Como digo, esto no ha sido un momento puntual, sino que ha llevado un proceso de muchísimos años que básicamente, más que una destrucción, yo hablaría de una deconstrucción, de ir a lo básico, de entender cuáles son los valores y los aspectos diferenciales de nuestra marca y de nuestra empresa, que realmente nos posicionan, y construir de nuevo a partir de ahí. En nuestro caso destacaría 3 elementos, ¿no? Por un lado, la creatividad. Somos una empresa de base creativa y la propuesta original creativa es la base de nuestra oferta, con lo cual la creatividad tiene que estar inerte a nuestro producto. De hecho, nosotros no solo hacemos porcelana, siempre decimos, hacemos porcelana artística, y cualquier producto en porcelana tiene que tener ese componente artístico o decorativo, ¿no? Entonces, es más, nuestro claim, nuestro eslogan es donde la porcelana se convierte en arte. La creatividad fundamental. Por otro lado, la innovación, que también es parte esencial de nuestro ADN,
ya los hermanos Lladró fueron pioneros en el tratamiento de la porcelana con un mecanismo de monococción. Las piezas se hacían en varias cocciones y ellos inventaron la monococción en porcelana, que dio ese acabado tan característico de colores pastel, de tipología, que marcó toda una era, digamos, en esta estética ligada, ¿no?, a Lladró en sus orígenes. Pero esa innovación ha ido siempre ligada a la marca, empujando los límites de nuestro material, de nuestra base, que es la porcelana. Y a día de hoy somos capaces de crear piezas que nadie en el mundo, y me atrevo a decirlo así, es capaz de crear en porcelana con la complejidad técnica y artística como es nuestra alta porcelana, que sería como la categoría superior, como la alta costura, ¿no?, dentro de la porcelana. Y luego, por último, el factor artesanal. Somos una empresa que creamos a día de hoy todavía todo en nuestra única fábrica en el mundo, que está en Valencia, siguiendo un proceso muy laborioso que consiste realmente en trabajar con las manos. Las piezas se pintan a mano, los pétalos de las piezas que llevan flores se hacen una a una. Y este proceso tiene que estar presente porque es lo que nos diferencia incluso de otras firmas de lujo que, bueno, pues, se basan en otros aspectos. El nuestro está precisamente en el posicionamiento desde la artesanía. Estos tres componentes, que han sido un poco esa esencia, a partir de ahí realmente empieza un trabajo que parte un poco de la diversificación de producto. Precisamente, pues, esas piezas decorativas, ¿no?, que se asociaban a esas primeras décadas, es necesario llegar a otros espacios del consumidor y con otros lenguajes estéticos. Entonces ahí empezamos un trabajo de construcción de Lladró es una lámpara, Lladró es una joya, es una fragancia para el hogar y es una pieza decorativa, pero no quizá esas piezas que todos tendríamos en mente que has mencionado al principio, ¿no? Es una pieza decorativa que empuja, digamos, las barreras del diseño más contemporáneo. Entonces yo creo que la diversificación ha sido clave. Después, el trabajar y colaborar con artistas internacionales, que además, en nuestro caso, que somos una empresa pues muy internacional, es muy importante también a nivel estratégico saber elegir con qué artistas posicionarnos en ciertos mercados, ¿no? Y luego, por supuesto, para mantener esa esencia de la que hablamos en todo momento, hay que tener en cuenta que cuando nosotros colaboramos con un artista externo, siempre tiene que haber un componente Lladró. Y nosotros siempre nos preguntamos, en esta aportación, ¿dónde está Lladró? Lladró tiene que estar presente, en su ADN tiene que estar ahí, pues como he dicho, con esos valores creativos, artesanales y de empujar, de innovar en colores, en acabados, etcétera. Bueno, no me extiendo más, podría estar mucho más rato. Gracias, Cristina, habéis hecho un trabajo fenomenal y hablas de innovación, lo cual me permite pasar a la siguiente empresa, a Nutai, empresa de ingeniería, es menos conocida para el gran público, pero bueno, tiene 30 años de historia y porque la innovación es un aspecto clave de tu negocio, de tal forma que tienes que estar constantemente actualizándote y reinventándote. Entonces, César Calabuch, director de internacionalización, ¿qué implica para vosotros, desde el punto de vista de la reinvención, ser una empresa innovadora en tecnologías aplicadas a procesos industriales? La innovación está todo el día ahí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, tanto al público como a ICIS por poder estar aquí. Me gustaría aclarar que yo al final represento una pyme, no estamos hablando de grandes empresas, y hay otro aspecto clave que marca mucho cómo funcionamos y es el hecho de que nosotros trabajamos en automatización de procesos industriales. No estamos hablando de un producto, de algo tangible. Muchas veces hablamos de conceptos de ingeniería donde no voy a entrar, de eficiencia de procesos, ¿no?, un montón de, ¿no?, una amalgama de conceptos. Y creo que esto es importante porque si hablamos de innovación, la innovación, digamos, para nosotros es un concepto ligeramente diferente. Para nosotros, el cómo Nutai se redefine, se autoinventa y evoluciona hacia ser algo mejor cada día depende de dos factores o de dos perspectivas. Por un lado tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestro interior, mirar qué tecnologías estamos trabajando, qué tecnologías están evolucionando, cómo podemos mejorarla, mirar sobre todo las personas, porque para nosotros podemos hablar de nuestra planta o podemos hablar de la tecnología que hablamos, pero que trabajamos, pero lo más importante para nosotros es nuestro equipo, sus conocimientos técnicos, lo que nosotros seamos capaces de aprender, de evolucionar y de entender. Y luego, por otro lado, la idea de que
esta innovación muchas veces no se puede hacer solo. Nosotros como pyme no tenemos una capacidad gigante de absorber, dedicar recursos en ese sentido, por lo que muchas veces trabajamos en colaboración, ¿no?, con otras empresas a través de proyectos de innovación, a través de entidades que fomentan esta innovación, porque para nosotros es una forma de digamos, encontrar la base suficiente o el apoyo suficiente para asumir el riesgo que conlleva para una empresa invertir en innovación. Y luego, voy a ser muy breve porque prefiero acelerar las cosas. Hay un aspecto muy importante que es el ver la innovación desde fuera. Es decir, nosotros podemos perdernos en nuestra tecnología y en lo que sabemos de visión artificial y de óptica, etcétera, etcétera, pero uno siempre tiene que tener en cuenta con quién trabaja, ¿no? Y desarrollar esa confianza a un nivel tecnológico alto, con una red de clientes, empresas, colaboradores que te están dando realmente ese pie para estar en la planta, para conocer. Realmente nosotros, yo siempre lo digo, ahora están surgiendo un montón de empresas tecnológicas que son empresas de pantalla, están ahí con el ordenador y hacen programación. Nosotros, además de eso, estamos en la industria, estamos con las máquinas, comprendemos los procesos, estamos con los artesanos, porque sin personas que estén ahí en esas plantas de fabricación no se pueden mejorar los procesos. Entonces uno tiene que también trabajar la innovación desde la perspectiva de dónde quiere implantarla, ¿no? Entonces, para mí esa doble perspectiva es un poco lo que marca nuestra innovación. Bueno, muchas gracias, César. Pues vamos ahora a Tintoremus, empresa de muy reciente creación, 2002, que produce tintes naturales, especialmente el índigo, y que surge como spin-off de El Ganso. Está con nosotros Clemente Cebrián, que es cofundador de las dos empresas. Aquí diría que no hay autodestrucción creativa en El Ganso, porque El Ganso sigue vivito y coleando, y como lo conocemos, pero sí que hay creatividad y que sí que hay reinvención, porque empezó dentro del Ganso, ¿no?, como un proyecto interno. Entonces, supongo que hubo un momento en que dijeras, bueno, pues yo este proyecto lo saco fuera, pues porque me va la marcha, que seguro que te va la marcha y te gusta hacer un montón de cosas nuevas, o porque había que reinventarse y dentro del Ganso estabas como encorsetado. Pues, bueno, gracias por invitarme. Hola, nosotros desde el Ganso lo montamos mi hermano Álvaro y yo hace ya 20 años, la marca, y la verdad es que ha pasado épocas de crecer muy rápido, que crecimos muy rápido. Luego entró un fondo de inversión, que entró el fondo de Louis Vuitton, que nos compró un porcentaje muy importante. Después nos fue fatal. Nos fue fatal por culpa nuestra, no por culpa del fondo ni de nada, sino que no estábamos preparados para un fondo de ese tamaño y la liamos y no lo hicimos bien. Luego después nosotros recompramos al fondo todo lo que nos había comprado, lo recompramos otra vez y volvemos a quedarnos con la marca. Y luego llegó toda la parte de coronavirus y demás, la parte del COVID, que ahí nos dejó totalmente, bueno, casi nos hunde. Entonces, en ese momento fue cuando empezamos a darnos cuenta que teníamos que empezar a pensar cosas que a lo mejor iban a ocurrir mucho más tarde y teníamos que adelantarlas porque si no nos íbamos. Entonces, aparte de que tuvimos que cerrar un montón de tiendas, tuvimos que darle un montón de vueltas a muchas cosas, nos dimos cuenta que teníamos que pensar de forma diferente. Y en esa forma de pensar diferente o de hacer las cosas diferentes, hubo una vez que, volviendo a una sesión de fotos en Jarandilla de la Vera, que Jarandilla de la Vera es un pueblo que está en Cáceres, en el norte de Cáceres, volvíamos en coche con Lola, que es la cofundadora conmigo ahora de Tintoremus, y pasamos por Talayuela y de repente vimos que había un montón de campos de cultivo de tabaco que no se estaban utilizando, y eso lo relacionamos con que en Estados Unidos una emprendedora en Tennessee y en Kentucky estaba sustituyendo los campos de cultivo de tabaco por campos de cultivo de índigo, que es el colorante azul de los vaqueros y de muchas otras cosas. Entonces empezamos a darle vueltas y decir, oye, a lo mejor lo que ha hecho esta señora en Estados Unidos lo vamos a hacer en España, además, y hicimos unas primeras pruebas. Salieron bien las pruebas de cultivo de índigo y cuando no sabíamos muy bien qué hacer, de repente la Asociación de Empresarios de Madrid nos da el premio a Proyecto Sostenible, otros nos dan otro premio y decimos, oye, aquí de repente a lo mejor hay una oportunidad. Entonces, lo sacamos del Ganso, en el Ganso se llamaba Proyecto Índigo, lo sacamos del Ganso, lo llamamos Tintoremus y nos ponemos a cultivar índigo. Y a día de hoy, es que cuando lo cuento la gente dice, bueno, ¿y este tío por qué se pone a cultivar índigo en Extremadura? Pero ahora a día de hoy tenemos 100.000 metros cuadrados en un pueblo que se llama Santa María de las Lomas, que está en Cáceres,
que se lo arrendamos a agricultores jóvenes en Cáceres, en Extremadura. Tenemos unas naves, unas piscinas ahí en Cáceres de fermentación, de oxigenación, que con bombas de agua pasa, que es como una especie de... son como jacuzzis azules, que pasa todo y al final sacamos el pigmento. Y luego con ese pigmento nosotros o lo utilizamos para una marca propia que acabamos de sacar, que acabamos de abrir primera tienda, o hacemos colecciones cápsula con otras marcas, que la primera ha sido el ganso. Y luego hacemos distintas cosas, hemos sacado nuestros tejidos y demás. Entonces, en lo que has preguntado tú, es bonito porque partiendo de una marca que es el ganso, que puede estar un poquito más asentada, que ha tenido momentos muy buenos y momentos malísimos, pues de repente esa mentalidad de vamos a buscar oportunidades, surge un proyecto que se convierte luego en una spin-off y que realmente tiene vida propia y se está desarrollando como tal, y que ahora además tiene inversores que son diferentes al ganso. Por lo tanto, creo que es un caso bonito de intentar apoyar la sostenibilidad, la creación de valor en el campo, y de que de una cosa surge otra y las dos parece que funcionan, que eso es lo más importante. Un caso, un aplauso, Gracias. porque evidentemente hay autodestrucción creativa. Gracias. O destrucción, creatividad a raudales. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, pues por último, pero no por ello menos importante, last but not least, está aquí Bea nerviosa, que no le llega. Murarte Global, sois un grupo con más de 15 años de experiencia que empezó en Colombia, en Latinoamérica, y que luego disteis el salto a Europa. Cuéntanos, por favor, cómo fue ese salto a Europa, qué piezas tuvisteis que reconstruir en la empresa y qué aprendizaje te llevas en la mochila. Muy bien, gracias, Eric. Pero yo, antes de empezar a contaros esto, muy resumido, porque me estáis dejando poco tiempo, que tengo ahí el medidor. No pasa nada, esto no lo hacemos caso. Yo quiero contaros qué hacemos en Murarte. Y es que, a priori no es fácil. Entonces, vamos a hacer una prueba, que os noto ahora que estáis un poco con la siesta down. ¿Quiénes de vosotros, me levantáis la mano, quiénes de vosotros habéis pensado en la calidad del aire que habéis respirado hoy? ¿Quiénes de vosotros sabéis lo que hacen los dióxidos de nitrógeno? No vale. Las de ICEX no vale, las de ICEX no vale. ¿Quiénes de vosotros sabéis lo que un neumático, cuando se quita de un coche, tarda en biodegradarse? Mucho. Pues tarda más de 1000 años. Ahora vamos a unir un poco todo esto. Otra pregunta. ¿Quiénes de vosotros recordáis de vuestro EGB en mi época cómo es el proceso de la fotosíntesis de los árboles? Espero que me levantéis las manos. Sabemos que los árboles, a través de las hojas y la luz, el agüita de las raíces y la humedad, cogen el CO2, que es lo malo, y lo transforma en oxígeno, que es lo que respiramos. Vale, pues vamos a unir todo esto en lo que hace Murarte. Murarte procura una mejor calidad del aire para las personas en las ciudades, uniendo ciencia y tecnología basado en la fotosíntesis de los árboles, a través de una técnica que no hace falta que os lo recordéis, que se llama fotocatálisis. Es ciencia, es química. Es un producto transparente que se pone en los espacios, y lo que hace es que cuando el NOx ataca, a través de la luz, el agua y la humedad, lo desactiva en vapor de agua y sal. Vale. ¿Y qué tienen que ver los neumáticos, que os he hablado antes? Pues hemos cogido todos esos residuos, que hay más de 400.000 toneladas solo en España, y los hemos convertido en jardines verticales. Hemos trabajado el caucho, les hemos hecho forma de hojas y lo ponemos en espacios urbanos. Eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, dicho esto, empezamos en Colombia, en Bogotá, y empezó la empresa con la idea de regenerar vandalismo, que lo hay en todas las ciudades. Todos esos grafitis, pues entrar y repintarlos. Nuestro socio fundador decidió que necesitaba un propósito en su estrategia y empezó a incorporar materiales de reciclado, como plásticos, neumáticos. Y con esto, después de 10 años, decidió dar un salto internacional, que lo hicimos de la mano de ICEX, de nuestros queridos amigos de ICEX. Hizo un estudio y resulta que España salió como uno de los países con más potencialidad en temas de sostenibilidad. Un concepto súper abstracto. Todo el mundo habla de sostenibilidad y pocos, en un momento dado, se aterriza.
Y cuando llegamos a España dijimos, bueno, venimos con un modelo maravilloso, que funciona, y además venimos a un país que hablamos la misma lengua, pero no el mismo idioma. Llegamos y aprendimos que hay ciertas piedras en el zapato que te hacen roces. Y ese modelo que venía de un país, de un continente, con mucha conciencia medioambiental, porque están en el Amazonas, entonces hay una biodiversidad tremenda, y porque Bogotá es la peor ciudad del mundo en tráfico. Por lo tanto, no pueden utilizar el coche porque tardan 4 horas en hacer 2 kilómetros. Entonces, allí se utiliza la bicicleta, el transporte limpio. Y entonces vinimos aquí a España y dijimos, pues ya está, nos vamos a poner a hablar de sostenibilidad, de biodiversidad, los españoles lo van a entender, ni Dios sabía lo que era eso, y además vamos a hablar también de movilidad limpia y vamos a fomentar el uso de la bici. Y aquí nadie sube en bici ni va a trabajar en bici. Todo eso fue una reinvención, o sea, fue el hecho de decir, espérate, que lo que te ha hecho escalar en un país no significa que escales en el otro, y lo que tuvimos que hacer es analizar mercado, pero escucharle. Nosotros veníamos con nuestro libro, veníamos con nuestras soluciones, y el mercado, nuestros gobiernos, nuestras grandes empresas nos decían, espera, yo no estoy maduro para hacer esto, porque aquí la sostenibilidad no se hace por convicción, se hace por regulación. Nos lo dice Bruselas, y si nos lo dice Bruselas, lo hacemos. Entonces, todos estos ingredientes es lo que durante 4 años en Murarte hemos estado aprendiendo. ¿Para qué? Para poder conseguir hoy tener operaciones con el Ayuntamiento de Madrid, con operadores de publicidad como JCDecaux, trabajar con ayuntamientos como Zaragoza, empresas como Ilunion, conseguir tener 3 patentes y 4 en curso, y bueno, y empezar ya, también de la mano de nuestros amigos de ICEX, nuestra expansión europea, donde hemos aprendido qué es lo que no se debe hacer a la hora de internacionalizar, que es solo moverse. Hay que entender el mercado con respeto y sobre todo con una inteligencia de escucha activa. Muy bien, lo has clavado. Muy bien, oye, muchas gracias, Bea. Lecciones muy importantes. Vuelvo a Mau. Elena, 130 años en el mercado, entiendo que habréis tomado decisiones difíciles a lo largo del tiempo. Entonces te voy a hacer una pregunta que son 3. ¿Qué decisión tomado? ¿Qué decisión difícil habéis tomado? ¿Cuál no volveríais a tomar? O sea, en retrospectiva, ¿qué no haríais en vuestro proceso de reinvención? Y ¿qué decisión difícil crees que tendrás que tomar en el futuro? Pues empiezo con os voy a pedir, como quedan 10 minutos, os voy a pedir brevedad. Brevedad, claro que sí. Empiezo con la primera, ¿no? ¿De qué decisión difícil hemos...? Sí, empiezo con la primera. Si me despisto, me vas recordando. La primera es qué decisión difícil que hemos tomado, y yo os diría que más que difícil es muy retadora la que hemos tomado, y la hemos tomado recientemente, que es pasar de ser una empresa de cerveza a ser una empresa de bebidas primero, o sea, ya no solo cerveza. Solán de Cabras es parte del grupo y hay muchos otros desarrollos de productos. Una empresa de servicios a hostelería, que esta parte probablemente la conozcáis menos, pero nosotros tenemos a través de nuestra plataforma de Nexo un montón de servicios que le prestamos al hostelero, que pueden ser desde mobiliario hasta servicios financieros, es decir, una plataforma muy sólida. Y además nos estamos diversificando en el lado de experiencias con nuestras marcas. Y os diría que de los 3, este quizás es el que más nos ha obligado a reinventarnos, porque esta parte de experiencias es desde Plaza Mau, que hemos abierto en el Bernabéu en diciembre, que ha significado montar un local de hostelería flagship de nuestra marca, que además tiene una fábrica dentro produciendo cerveza. Y obviamente nosotros operar un local de hostelería no es nuestro core business, hemos tenido que desarrollar muchas capacidades. Hasta hoy empieza aquí Mad Cool, muy cerquita de aquí, y eso es experiencia de clientes en los que Mausa Miguel está presente, ¿no? Entonces, te diría que esa es la decisión más que requirió muchos debates internos, porque obviamente nos hemos tenido que reinventar mucho como equipo, ¿vale? En torno a la pregunta de cosas que a lo mejor no volveríamos a hacer. Da igual, ¿cómo salta con la que vas a tener que tomar? La que voy a tener que tomar. La del futuro. La del futuro es
sobre todo, volvemos a la expansión internacional. Nosotros seguimos estando, es verdad que somos la cervecera más internacional, pero tenemos mucho por hacer a nivel internacional todavía. Y entonces aquí está la gran decisión ahora estamos explorando un montón de mercados nuevos en los que no operamos y decidir, con el riesgo que conlleva, mercados lejanos, mercados en los que la cerveza o Mau no es conocido, que nosotros cuando salimos fuera tenemos hasta un problema con la pronunciación de Mau, que nos llaman Mahu en muchos de los países. O sea que todo esto, decidir en qué mercados sí y en qué mercados no y hacerlo de la forma más eficiente posible. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Por cómo te pronuncien, da igual. Mientras me beban. Es Nike, pues ya está, que te compren. Efectivamente. Oye, muchas decisiones. Déjame pasar a Tintoremus ahora. Porque vosotros, tú lo has comentado antes, en el Ganso, subisteis, bajasteis, entró un fondo, salió. Entiendo que tuvisteis que tomar muchas decisiones, que parasteis, repensasteis, volvisteis a empezar. Entonces, ¿qué lección sacas, qué aprendiste de esa etapa que hoy forma parte del ADN del Ganso y supongo que de Tintoremus? Pues ahí la verdad es que sí. Nosotros éramos una marca que de repente llegamos a tener 220 puntos de venta, que iba muy rápido, que ibas a los sitios y te daban los locales a precios muy buenos, que empezamos a abrir en muchísimos mercados. De repente nos compra el 49% un fondo, el de LVMH que os he dicho antes, y de repente era como que nos llamaban para todo. O sea, estábamos en todos lados, de repente te sacaban para lo que quisieras, de ir, de tal, y de repente empezamos a caer, empieza a ir mal por nuestra culpa, empezamos a cerrar tiendas y de repente no te llama nadie. Entonces, para nosotros fue importante. O sea, yo creo que hay un aprendizaje muy bueno que es, creo que cuando te va bien tienes que analizar por qué te va bien y las cosas por qué te va bien y realmente a qué mercados tienes que ir y demás. Y cuando te va mal, creo que es donde realmente más lo analizas, porque es donde estás realmente viendo en qué me he confundido y cómo puedo mejorar esto. En nuestro caso hubo un momento muy clave que fue cuando recompramos, que tuvimos la decisión de decir o el Ganso se va a concurso de acreedores y esto se va y ya está, o realmente volvemos a apostar por esto. En ese momento teníamos 700 y pico trabajadores, teníamos muchas tiendas, teníamos muchos proveedores y demás, y apostamos por ello. Y a los 4 meses de repente llega el COVID y dices, joder, me he confundido. Pero seguimos apostando por ello y te reinventas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos aprendido, mi hermano y yo y mi familia, los que estamos ahí, es que realmente en los momentos malos, si realmente te paras a pensarlo y aprendes en qué te has confundido, creo que puedes salir de todos. Creo que se puede salir. O sea, creo que los problemas de trabajo o profesionales los puedes repensar y puedes salir. Creo que hay problemas mucho más importantes que un problema profesional. Y creo que también es bueno cuando te va bien el ver por qué te está yendo bien. Porque cuando te está yendo bien siempre piensas que es que lo estoy haciendo todo muy bien y soy un fenómeno, y no te paras a pensar en por qué me he confundido, y cuando te va mal es cuando realmente dices, oye, soy un paquete y en qué me he confundido, ¿no? Entonces yo creo que eso es el mayor aprendizaje y darte cuenta que toda empresa va a tener momentos buenos y malos, como la vida. Y realmente si convives con eso, yo creo que todo puede salir adelante. Fenomenal. Muchísimas gracias, Clemente. Oye, paso a Nutay otra vez. Vosotros sois una pyme, pero vuestros clientes son por lo general grandes empresas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de relevante es esa cooperación pyme-gran empresa para impulsar la innovación? Para mí, fundamental. Yo he hecho antes un poco ese inciso, ¿no?, en lo que representa dentro de la innovación la cooperación con grandes empresas, pero es que precisamente, y profundizando en el tema, es un poco, ya no solo dentro de la innovación, sino para la internacionalización, si tú no tienes esa relación de confianza o ese trabajo estrecho, que en muchos de los casos lo generan los años y la experiencia. Nosotros al final llevamos 30 años trabajando con los mismos agentes, con los fabricantes de vehículos que todo el mundo conocemos. Entonces, es esa relación y ese trabajo conjunto, esa confianza, lo que te lleva a conocer mejor dónde tienes que apuntar y sobrepasar o, digamos, estar más seguro de los riesgos que asumes, ¿no? Entonces, un poco entrando ligeramente en el aspecto de internacionalización, solo por el hecho del foro en el que estamos, que creo que también puede ser relevante, para nosotros el hecho de que nuestros clientes tengan esa confianza de abrirnos las puertas y sobre todo ya tengan esa estructura creada. Es verdad que es un caso muy específico de la industria en la que vivimos, pero en muchos de los casos nosotros entramos a una planta, vemos unos procesos de fabricación y por pura eficiencia de cliente, ese cliente ha replicado sus procesos de fabricación en otras plantas del mundo. Claro, ahí ya adquieres una comprensión y una ventaja competitiva muy fuerte a la hora de
ejecutar bien algo y poder luego exportarlo e innovarlo, ¿no? Entonces, un poco yo creo que esa es la clave, ¿no? El realmente estar cerca y estar con ellos para que realmente te vean como parte de su familia. Es un poco más, ¿vale? Pero creo que me explico. Sí, sí, perfectamente, muchas gracias. No, este tema pyme, gran empresa, es muy interesante, muy relevante y yo creo que a vosotros también os pasa lo mismo. Bueno, vosotros tratáis con grandes corporaciones, con grandes ayuntamientos, ¿verdad? Son vuestros clientes naturales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra llegar a estos clientes siendo una pyme? ¿Cuál es la clave para entrar en ellos, convencer y consolidarse en los mercados en los que estáis? Bueno, yo creo que la credibilidad no entiende de atajos y la confianza no se gana con una primera venta. Esa confianza necesita mucha constancia, necesita muchos datos, necesita mucha medición, necesita un recorrido largo. Nosotros en España llevamos 4 años y hemos empezado ahora a hacer intervenciones con todos estos clientes. Importante que se ha mencionado, creo que lo ha mencionado Elena, esos compañeros de camino. Es fundamental las alianzas que hagas, porque puedes ir solo y vas a llegar, pero vas a llegar más cansado, vas a llegar mucho más erosionado y vas a llegar más tarde. Entonces, esa búsqueda importante. Luego, en sostenibilidad, realmente no existe tanto el concepto de competencia. En sostenibilidad colaboramos porque sabemos que esa colaboración multiplica el factor y todos los players en sostenibilidad lo sabemos. Y algo fundamental, la generosidad. Hay que ser muy generoso a la hora de transferir conocimiento, de compartir lo que sabes, de divulgar. Esto que he hecho al principio de que levantéis la mano es un ejemplo de la falta de información que existe realmente sobre necesidades que nosotros estamos abordando. Entonces tienes que invertir mucho tiempo en divulgar. Y luego la comunicación, fundamental. Esa comunicación marketing que Cristina conoce. Puedes tener un producto maravilloso, puede ser estupendo, pero tienes que comunicarlo y divulgarlo. Pues eso que estás diciendo de comunicación de marketing me lleva directamente. Te lo he dejado a huevo, Me has puesto ahí botandito. Entonces, claro, como responsable de marketing que eres, ¿qué papel ha jugado el cambio de imagen de marca, de producto, de canal, especialmente de canal digital, en ese proceso de reinvención de la marca? Bueno, pues como decía antes, digamos este proceso de reinvención surge primero a través o a raíz del producto, que es fundamental, la diversificación, pero después se tiene que llevar a todos los puntos de contacto con el cliente. Básicamente no puedes quedarse solo en lo que estás ofreciendo a nivel de producto, sino que tienes que tener una experiencia igualmente coherente con lo que estás presentando. Entonces, la renovación ha sido completa en el sentido de comunicación, precisamente, en cuanto a imagen de marca, crear todos, desde la narrativa, la propia narrativa de explicación de qué lenguaje utilizamos, qué lenguaje visual, y por supuesto lo que comentas, el canal digital como uno de esos puntos básicos de contacto con el cliente, como esa parte del journey que no solo cumple una función transaccional en lo que es la tienda online, sino que es un escaparate digital de la marca que tiene que evolucionar también con la marca y que es fundamental para darte a conocer mucho más hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, el canal digital ha sido fundamental también, estamos en constante cambio y mejora y demás. Y de hecho, bueno, aquí tenemos a uno de nuestros partners precisamente en China. Hablábamos de lo importante que es también adaptar la evolución en cada mercado y en ese proceso en una empresa que es muy global, atender también al posicionamiento específico que la marca tiene en cada mercado, porque cada territorio no está en el mismo punto. Es muy diferente para nosotros un mercado maduro como es Estados Unidos o como es Japón, de otros mercados más recientes para la marca o en el que estamos evolucionando de una manera diferente, como puede ser China. Entonces, hay que ir adaptando el mensaje, pero siempre desde esos puntos comunes, desde esos elementos de comunicación y marketing que representan a la marca, como en nuestro caso es la artesanía, la narrativa unida al diseño, y luego a partir de ahí, pues ir adaptando, por ejemplo, esas experiencias con el cliente a cada mercado. La experiencia es otro de los elementos fundamentales que se tienen que incorporar en la marca, que lo pide sobre todo digamos, el público más joven hoy en día. Quiere volver a ese contacto físico con la marca, pero no un contacto en retail, digamos, transaccional, ¿no?
tiene que ser como parte de la experiencia de su vida que va más allá de incluso del campo en el que estás trabajando. Digamos que va, por ejemplo, a la gastronomía, va a otras experiencias de la vida que forman parte de lo que quieres recordar, y tú como marca tienes que estar ahí presente, o es una estrategia para estar presente. Entonces, bueno, realmente me podría estar aquí muchas horas, ¿no? Pero sí, se añaden factores, digamos, porque hay que tener en cuenta. Vale, fenomenal. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero no para que hagáis preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que levante la mano. Y no sé yo si alguien le lleva un micrófono o tiene que hablar muy alto. No se oye. ¿Hay micrófono? Sí, hay micrófono allí, al fondo. No conoce mi marca. Esto hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. No, es mejor así, es que no está funcionando. Ahora me escuchas. ¿Me escuchas? Vale, mira, Elena, una de las dudas que yo tengo, preguntas que me hacía, era en referencia si realmente la relación que cuando internacionalizaste la marca fue a través de una joint venture o un B2B, cómo ISEP te apoyó en este proceso y qué cosas pudiste, o mejor dicho, ¿cuál fue el problema que pudiste encontrar al momento de internacionalizar? Porque a fin de cuentas lo estás haciendo a través de otras empresas en otros países, ¿cierto? Cierto. Bueno, tenemos diferentes modelos en estos 70 países. Tenemos modelos en los que nos distribuyen la marca, el marketing y la creación de la marca está siempre aquí y viene siempre con las guidelines de la marca, son siempre de Mau San Miguel, pero la distribución para llegar a la hostelería, para llegar al retail, etcétera, lo hacemos a través de un partner siempre. Vale. Siempre, salvo en Italia y en Chile, que tenemos equipo propio, pero también usamos distribuidores allí, ¿vale? Entonces, depende del modelo, te diría, y de la escala que tengas. Cuanto más escala más grande, necesitas un partner tipo Mau aquí. Nosotros distribuimos aquí marcas que no son nuestras. Vale. Cuando salimos fuera, muchas veces es una doble colaboración. Lo que hacemos aquí por sus marcas, por las marcas de Avi, lo hace Avi con nosotros en Reino Unido. No sé si te he contestado sobre los modelos. Faltó. El ICEX, preguntabas. Sí, ¿cómo hay otra persona que quiere hacer una pregunta? Gracias. Sí, hay detrás. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los ponentes. Ojalá tuvierais el doble de tiempo porque vuestras experiencias resultan muy interesantes, honestamente. Quería preguntarle a Elena. Elena, comentabas que Mau San Miguel se ha transformado en una empresa exclusivamente cervecera a una empresa de bebidas. Y evidentemente hay una situación cambiante en el mercado, el consumo de cerveza está bajando y vosotros habéis hecho una estrategia defensiva con la salida de la tostada, el 0,0 y la tostada, que para mí es la mejor sin que hay en el mercado. Pero mi pregunta es, ¿cómo habéis abordado la situación no solo ya de reducción del consumo de alcohol, sino de nuevas tendencias de consumo en millennials, zetas y los que vengan ahora, que cada vez los cambios generacionales son más rápidos, ¿no? Me refiero a bebidas ready to drink o funcionales, o incluso cómo abordáis el estudio de qué tipo de sabores a estas nuevas generaciones realmente le están gustando. Muy bien, súper buena pregunta, la verdad. Mira, empezando por el final, en la parte de sabores, que tengo que reconocer que nosotros hemos tenido fracasos cuando hemos lanzado cervezas de sabores y no han sido la mejor opción, sobre todo cuando hemos ido a nivel internacional. A nosotros ahora nos está ayudando mucho a afinar mucho mejor lo que quiere el consumidor y el líquido final, la IA. O sea, estamos consiguiendo muchas cosas que antes eran prueba y error, conseguir anticiparlas y llegar con un producto que encaja muchísimo mejor, pero todo a través de inteligencia artificial generativa. Entonces, esa parte la estamos, yo creo que todas las compañías. Cuando me hablas de la parte de cerveza, es verdad que la cerveza no se resiente tanto, se resiente el consumo de alcohol en general en la franja de 18 a 30 años, y esto es una tendencia clarísima. Nosotros, claramente, tenemos la cerveza sin alcohol, que en España fuimos pioneros. Si os dais, fíjate, para que os deis cuenta, porque los españoles estamos muy acostumbrados, beber una cerveza sin alcohol de grifo
es prácticamente en España que lo puedes hacer. O sea, todavía modelos como Heineken o Avinbev no lo consiguen, ¿no? Es decir, esto es algo que tenemos aquí en España muy, muy medido. Y a partir de ahí, la diversificación puede ser tremenda. Pero nosotros estamos testando productos que no tienen nada que ver con la base de cerveza. Tenemos también toda la parte de Solán de Cabras y aguas funcionales. Es otra gran tendencia que tú yo creo que mencionabas también. Las nuevas generaciones quieren que la bebida les aporte también algún valor. Y ahí toda la parte de bebidas que te puedan añadir energía, etcétera, ahí estamos diversificando también con un montón de test y productos que veréis en el mercado en breve. Pero efectivamente, aquí hay mucha prueba y error y hay que estar dispuesto a mucho error para triunfar. Que ese sería mi mensaje. Muy bien, pues oye, muchas gracias a todos. Una última pregunta muy rápidamente. Sí. Espera, que no se te oye. Sí, pues, a ver. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Ahora. Vale, sí. Bien, pues es simplemente conocer realmente en la Acércate expansión. más Vale, un poquito. sí. En la expansión que habéis tenido hacia Latinoamérica, conocer las dificultades que ha tenido el Ganso para entrar, conocer, si es posible, el modelo que habéis usado para entrar a cada uno de los países. Y si ahora mismo, porque por lo que yo he leído, concretamente en Colombia, no estáis presentes y conocer simplemente cuáles un poco son los motivos, porque por lo que conozco realmente del retail colombiano sí que ya están presentes varias marcas, españolas. Sí, lo primero, nosotros al principio empezamos a abrir y abrimos tiendas directamente nosotros, que hacíamos toda la inversión nosotros, todo el CAPEX y hacíamos todo, principalmente en Europa. Ese fue un modelo muy intensivo en capital y que realmente cuando nos fue regular, fue uno de las claves por las que no funcionó bien, porque jugamos un poco como si fuera un poco el juego del estratego, íbamos como poniendo estacas en distintos países, distintas ciudades, abrimos en muchas, especialmente Europa. De cara a Latinoamérica, siempre ha sido una marca que ha tenido cierto atractivo en Latinoamérica. El primer país que fuimos fue Chile, que de hecho nosotros fuimos a Chile porque estábamos abriendo outlets en España y buscamos un país que fuera de hemisferio sur para que cuando aquí acabara una temporada empezase allí y entonces así pudiésemos mover el producto. Luego nos hemos dado cuenta que Chile es muchísimo más y es uno de los países más importantes donde estamos. Fuimos directamente, no funcionó, cada vez que había un problema teníamos que cogernos un avión a Chile, fue una locura, no conocíamos el mercado y a partir de ese momento elegimos el crecer en países, especialmente en Latinoamérica, con socio local. Entonces, la clave y el gran reto que hemos tenido es elegir el socio local adecuado en cada uno de los países latinoamericanos. Y en el caso de... Ahora estamos en muchos países en Latinoamérica y en el caso de Colombia, sí, acabamos de entrar en Colombia y lo estamos desarrollando porque es verdad que es un país donde tiene cierta apetencia la marca y donde podemos desarrollarla. Pero fundamentalmente ahora es con socio local en Latinoamérica y nosotros directamente, cuando estamos en España, Francia, Portugal y demás, lo hacemos directamente nosotros. Gracias. Fenomenal, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos, especialmente a los ponentes, Elena, Clemente, Bea, Cristina y César. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.